Recording in progress. Muchas gracias. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Darle inicialmente la bienvenida a nuestro ministro. Bienvenido, ministro Esteban Valenzuela, y su subsecretario, don José Guajardo. Esta es una comisión que todos los que la integramos la peleamos mucho para estar aquí, porque somos todos, la mayoría, profesionales del área agrícola y sobre todo más que profesionales con el corazón puesto en el desarrollo rural, en el mundo campesino, en la agricultura, y por lo tanto lo dijimos en nuestra primera sesión y hubieron muy lindos discursos aquí ese día respecto a todo lo que queremos hacer y marcar historia un poco con esta comisión, particularmente este año difícil, año muy complejo en que nuevamente la agricultura, como ha sido estos últimos años, con el tema del COVID, ha mostrado su mejor cara, porque nos mantuvo, cierto, con alimentos y de manera expedita en toda la cadena durante todos estos años. Ustedes vienen llegando, tienen un tremendo desafío, y en esta comisión, que tenemos experiencia conjunta por proyectos que hemos tramitado, a pesar de que algunos vienen de la Cámara de Diputados y yo aquí del Senado, hemos trabajado siempre por el bien de Chile y eso no nos perdemos. O sea, sabemos que tenemos mundos políticos distintos, pero el campo, la agricultura y la naturaleza, la ciencia, no tienen color, sino que más bien un destino común. Así que en ese sentido van a tener todo el apoyo nuestro, y decirles que vamos hoy día a destinar principalmente la comisión a escucharlos como autoridades que vienen llegando, y le voy a pedir a la secretaria que dé la cuenta y luego ya vamos a partir con el orden de la tabla. Gracias, señora presidenta. Han llegado dos oficios. Uno al Servicio Agrícola y Ganadero, con el que informa la glosa número 8 del primer trimestre de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2022 respecto a los ataques de bisones y de perros asilvestrados registrados en el archipiélago de Chiloé. Lo conversamos el otro día. Exacto. Y después tenemos una solicitud de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, ASPUSAC, para participar en la comisión a fin de plantear sus observaciones al proyecto de ley que fortalece la planta de dicho servicio. Eso sería, señora presidenta. Ministro, antes de darle la palabra, que obviamente después van a tener los senadores todo el espacio para preguntarle, opinar, etcétera, decirle que dentro de los temas que nos interesan, evidentemente está también el proyecto de la planta del SAC. Por eso le dimos un plazo bastante amplio a las indicaciones para poder escuchar al gobierno respecto de cuál es la posición de ustedes frente a algunas demandas que todavía están pendientes, que entendemos que no es fácil, llevan un mes de gobierno, pero por lo mismo no quisimos cerrar el capítulo y lo dejamos abierto para poder escucharlos a ustedes. En relación a eso, probablemente, si así lo determinamos, vamos a recibirlos, yo creo, en la próxima sesión, dado que también tenemos tiempo, pero no nos sobra. Yo quiero proponer otro punto en tabla la próxima semana, pero poder dejar mitad y mitad para escuchar a esta agrupación. Y el tema de los bisones, bueno, lo conversamos el otro día, es reiterativo. Hay un artículo un decreto del SAC que dejó de funcionar hace un tiempo atrás y que hoy día no tiene herramientas el SAC básicamente para hacer control de estas plagas, así que es un tema que vamos a ver con más detención posteriormente, pero hoy día estamos para escucharlo, ministro, así que tiene la palabra, senador, antes de darle la palabra al ministro. Sí. Qué bueno que esté tanto el ministro como el secretario presente. Respecto del oficio del SAG, y aquí un comentario también para el ministro por su intermedio, presidente, para el subsecretario. El 2016, ¿se acuerda, Alejandra? Presentamos una solicitud de proyecto, lo hicimos a través de un proyecto de acuerdo, fue acordado por unanimidad de la Cámara, de la creación de una unidad nacional de control del bisón. Un dato nomás, presidenta, y es que cuando nacimos nosotros como región en el 2007, una de las primeras cosas que llamó la atención fue la postura de un consejero regional, don Werner Grob, que nos advirtió sobre la presencia de bisón. Lo tomamos un poco a la ligera porque, bueno, el bisón que conocíamos era en los cuellos de algunos abrigos, nada más. No lo conocíamos como un asesino perfecto que diezma a la fauna silvestre. En el año 2008,
lo que se hizo fue recurrir a expertos que no habían. Ya. Y vino un experto de Estados Unidos y nos dijo, cuidado con esto porque el bisón americano es extremadamente voraz. Y eran especies arrancadas de criaderos que salieron principalmente de Aysén en la década de los 70, lo mismo que los jabalíes desde el Bolsón en Argentina. Estábamos ya en el 2009 terminando el gobierno y ya habían avistamientos en la región, porque esto fue en las comunas, en las provincias de Osorno y del Ranco, avistamientos ya en el resto de la región. 3 años después teníamos avistamientos en la Araucanía y hoy día ya hay avistamientos arriba de la región del Biobío. La postura nuestra fue presentar este proyecto para que se forme una unidad, porque la única unidad que había para controlar son fondos FNR, particularmente en la región de los ríos, pero el resto del país, la verdad es que ha tenido algunas acciones esporádicas y divergentes. Cada región ha asumido esto como estima, pero no existe una línea nacional. Pido esta información que llegó para la región de los lagos, provincia de Chiloé, sea extensiva también a todo el ámbito de donde está actuando el bisón. Y este otro problema que tenemos, que son los perros que dejaron de ser perros, ya son jaurías que están de verdad generando muchos problemas, no solamente en los animales domésticos, sino que en la vida silvestre, Presidenta. Quisiera agregar eso, ya que está el ministro, plantearle ese proyecto que aprobamos en 2016 y que nunca se aplicó. Gracias. Yo le agradezco, senadora. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar al ministro, al subsecretario y a los asesores que acompañan, ¿no? Lo que ocurre, Presidenta, nosotros hemos tratado, me imagino que aquí también en el Senado, en forma reiterada, lo que tiene que ver con los perros asilvestrados, los pumas, etcétera, y quizás tú hablaste de la zona sur, en la zona central, ¿no? Donde tenemos muchísimos problemas, sobre todo con los arrieros, con fundamentalmente ahí los ovinos, ¿no? Y todo el sector cordillerano de la zona central del país. Pero lo que no se dice y lo que habría que chequear es que el SAC, además de su articulado, ¿no es cierto?, donde dice que aquí hay una protección, sobre todo fundamentalmente al puma, etcétera, que también tiene las facultades de compensar. Así es. Tiene las facultades de compensar, y ese es el segundo inciso, ¿no? Que lo vimos en la Ovesia Botrana y en varias otras cosas que se hicieron cuando había que terminar con varios cultivos, siempre, etcétera. Entonces, mi preocupación, Presidenta, es que nunca se ha visto con rigurosidad esta segunda parte de las compensaciones hacia los pequeños agricultores, los arrieros, etcétera. Entonces yo creo que aprovechar que vamos a estar con el SAC también, quizás aprovechando que está el ministro y el subsecretario, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Porque cada día más, con la sequía, con los problemas de alimentos, van a tender a bajar, ¿no? Fundamentalmente los pumas. Y ahí es donde vamos a tener complicaciones importantes con yo diría, aquellos que viven en el sector, ¿no es cierto?, donde habitan los animales silvestres. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, para cerrar el tema, bueno, darle la bienvenida a los senadores, senador Paloma, el senador Kuchel, que también no es integrante oficial, pero está reemplazando hoy día al senador Castro, así que también le agradecemos su presencia. Para cerrar el tema, vamos a dejarlo en tabla porque para más adelante rápidamente tenemos otros temas que son más urgentes, pero no hay que dejarlo porque contarle, ministro, que nosotros hicimos varias sesiones con este tema con el gobierno anterior y lamentablemente no hubo manera de buscar una alternativa equilibrada que viera todos los temas que hoy día tenemos, o sea, el bisón, el perro silvestrado y el puma en algunos sectores donde efectivamente tiene, como decía la senadora, protección, pero por otro lado está generando un daño, cierto, a la crianza de ovejas que no es menor. Entonces, ustedes lo ven mucho más que nosotros esto permanentemente, el tema del perro silvestrado, no solamente la muerte, cierto, de animales que hoy día, sobre todo para la agricultura, para la ganadería menor, pero también toda la zoonosis y todo el daño, cierto, que se genera por mordeduras, porque esto no es solamente rural, esto tiene un enfoque también del perro silvestrado que llega a las pequeñas ciudades más rurales y hoy día está causando estrago. Entonces, no lo vamos a tocar hoy día, no es el tema, pero sí lo tenemos que hacerlo también creo que por respeto a todos los dirigentes agricultores que aquí Jimena, como secretaria de abogada, sabe que tenemos una historia de casi 4 años de solicitudes para encontrar una solución en conjunto, que nadie pretende que sea quizás
la perfecta porque no hay, pero buscar alguna entre todos. Así que eso va a quedar en tabla para probablemente el mes de mayo hacer una sesión especial solo para este tema. Así que cada uno invita, sí, cada uno invita a sus sectores, porque aquí cada uno está afectado de manera distinta. Aysén tiene su propia historia también. Así que, ministro, ahora sí que, sin más que hablar, la palabra es suya. Se escucha, ¿no? Bueno, sí. Bueno, presidenta, senadora Sepúlveda, senadores, estamos con el subsecretario, también con Ricardo Moyano y Sara Nostoy, que son asesor legislativo y jefe de gabinete del subsecretario. Esta reunión es bien importante para que sea bien político-técnica en el sentido de ver las voluntades y los focos que queremos, ojalá, poder compartir con ustedes. Entonces quisiera referirme en 3 líneas, ¿no? Lo macro, acciones concretas que se están haciendo ante los problemas que todos conocemos, y el tema político-legislativo. Para no dispersarse, simplemente en el caso de lo que usted señalaba, de lo que señalaban respecto al SAC, bueno, vamos a tener reuniones internas para ver experiencias comparadas exitosas en eso. Le agrego el Castora, que lo conozco personalmente, un cuñado mío estuvo a cargo 15 años del parque al final de la Tierra del Fuego, y a propósito de destrucción masiva de lo forestal, y yo lo visité personalmente, que sea. Entonces es un tema delicado, además muchos actores, también nos visitó la crisis de Tompkins, y también ahí hay distintas visiones, pero todo el mundo coincide de que esto requiere control, y como sabemos, hay también leyes de protección de los animales que generan dificultades, ¿no?, de implementación. Entonces hay que buscar ser bien focalizados para poder tener una política pública exitosa en esto. No es simple. Pero vamos a lo macro. Lo primero, la única posibilidad de avanzar, y hay absoluta claridad, tiene que ser acuerdo amplio. Entonces hemos estado diciendo lo obvio. La palabra consenso siempre se asocia como a ponerse como tener una visión común. Lo importante es llegar a acuerdos sustentables que permiten destrabar varias cosas que no se han podido destrabar. Y este sector está al debe, digo, todos los actores, ¿no?, políticos, y también no hubo prolongación de ley de suelo, hasta el proyecto que usted mismo ha presentado, no hubo acuerdo en la ley de riego. No ha habido posibilidad de crear los 2 servicios. Entonces hemos estado focalizados en una estrategia de diálogo con los diversos actores, pequeños, medianos, grandes, y también los que han sido tradicionalmente como subalternos en el sector agrícola, que es importante relevar y no verlo como actores subalternos, todo lo que es agroecología, el tema de pueblos, naciones originarias, etcétera, ¿no? Segundo, el tema presupuestario es extremadamente estrecho. O sea, todos conocemos la cifra, el crecimiento de la deuda pública, las restricciones presupuestarias. Este ministerio, en estricto rigor, bajó su presupuesto, o sea, tuvo un 0,4 y se no ve la indexación. Es decir, es un cuadro bien complejo. Por eso que los acuerdos amplios, ojalá, en 6 gobiernos distintos han insinuado recursos para lo territorial y la ruralidad, y no ha ocurrido nada. No hay caso de los fondos de convergencia territorial para la política agrícola, que es lo que genera recursos en los países que tienen políticas agrícolas integrales y eficientes. Existe ese tipo de fondos. Con el presidente Piñera hubo 2 avances. Discursivamente y en lo estratégico, una política de desarrollo rural que incorporaba estas líneas, y la creación, en esta ley corta de descentralización, del Fondo de Convergencia Territorial, que, como saben, va básicamente a zonas rurales en todo el mundo. Y ahí hubo esos pilotajes de zonas de rezago, con
presupuestos bien modestos en 4 provincias, pero aprovecho de decirlo, porque este proceso esta posibilidad de acuerdo amplio, si se incluye lo tributario para que tengamos la vista puesta en eso. Entonces, acuerdo, voluntad, flexibilidad, negociar hasta que duela, replicando, parafraseando ahí una frase en otro sentido del padre Hurtado, inclusión y respeto, ¿no? Respeto por las distintas opiniones. Segundo, en acción, en estos marcos, se estaba focalizado en 3 cosas. Uno, incorporar muchos de estos sectores a los distintos servicios del Consejo, del Ministerio, de los 3 servicios vinculados al Ministerio de Medio Ambiente con el subsecretario. Hemos sido muy proactivos en asegurar presencia territorial, también más incorporación de consejeras y de toda la familia agrícola. Segundo, ustedes han visto en el contexto del programa Apoya Chile, se crearon hay 2 líneas que tienen que ver con nuestro sector. Uno, está lo forestal, que tiene que ver con forestación importante, con nativa, que a propósito de la ley que está discutiendo ahora la Cámara de lo apícola, ha habido en varias zonas críticas por problemas de polinización y con las abejas, y fue importante para la industria, y ahí se van a privilegiar nativos que generan, que aportan, ¿no? Quillay, ustedes conocen mejor, el ulmo, etc. Pero es un programa de 6.000 millones de pesos que tiene un valor, y que, como importante, el componente de todo el ciclo, semillera, etcétera, va a tener un empleo importante, particularmente de mujeres en el centro sur. Segundo, en ese contexto también se acordó 14.500 millones de pesos con los municipios, porque ampliamos, habían regiones completas que estaban fuera de los decretos de emergencia agrícola. Entonces son 262 municipios. Y estos proyectos se hacen con los municipios. Y allí hay flexibilidad, porque tiene que ser flexible. Hay municipios del centro norte quieren privilegiar forraje para los crianceros, o a propósito de este conflicto que hay ahora en Choapa, como una pura membrana y franja en ciertos canales residuales que no está llegando el agua, o ampliar los aljibes de las familias, para que puedan, de los camiones aljibes que le llevan agua, poder tener no solo agua para el consumo humano, sino también para hacer sobrevivir los 10 frutales que tienen de manera bien dramática, ¿no? Hay Coquimbo, hay que ser bien, entonces, con los municipios. 262. No, se está trabajando con los CEREMI y con ellos mismos criterios, exactamente, depende de población, y además se le ha dicho que existen fondos convergentes. Hay gobiernos regionales que están más proactivos que otros, que están colaborando también, y en cambio otros que no acusan recibo. Pero se está incentivando de esa manera, pero no es homogéneo, obviamente es como usted lo sugiere. Tenemos experiencia en eso, y estamos con todo el equipo bastante encima que se haga adecuadamente. Lo segundo, este programa que llamamos como metarrelato Siembra por Chile, porque ustedes conocen los datos del precenso agrícola, ¿no? Porque sí, pero muy grueso, porque hay datos que están en construcción. Hay muchos actores de la ganadería, la industria lechera, que no coinciden mucho con los datos del precenso, pero en términos gruesos es lo obvio. Aparece lo que todos conocemos, aparece un país muy dinámico, incluso creciendo en la hectárea y de exportación de fruta, y lo mismo bien en la industria del pollo, ¿no? O sea, de lo avícola. En eso aparecen bien los datos, y aparecemos
estancado en hectáreas de plantación de tierra arable, etcétera, y con retroceso en cereales, ¿no? Y allí aparentemente en leche y ganadería, aunque los datos están por corroborarse. Pero en cereales, como ustedes también conocen con detalle, en cultivos tradicionales como garbanzo, poroto, etcétera, hace rato que viene una tendencia a la baja, y en trigo felizmente no ha sido tanto. O sea, el año pasado fue en torno al 44% del trigo que los molineros trabajaron, lo logramos producir Chile. El resto, 55%, de ahí viene la mitad de Argentina, un 35% de Estados Unidos y un 15% de Canadá. Entonces, pero estamos con todo este triple problema: energía, costo de los fertilizantes y el problema hídrico. Entonces la idea es dar algunas señales, y ahí se logró estructurar un programa que tiene dos componentes. Uno, reasignando recursos en el ministerio y en diálogo también con la DIPRES, se va a poder dar una suerte de fondo compensatorio a los 20.000 usuarios de INDAP. No lo podemos, claro, alcalde, todo el mundo pide, las restricciones presupuestarias allí están. Se puede dar una compensación que se va a acercar a 250.000 pesos por hectárea para los usuarios de INDAP, en el tema de amortiguar en algo, ¿no? Sí. Vamos a algo paliar, ¿no? Estamos buscando en un diálogo, como ustedes conocen, siempre fecundo y complejo con Hacienda, de que esto sea más. Y también algo que se había discontinuado por la pandemia, que son todo este programa de los mercados y las Expoagro, etcétera, y se van a hacer en todas las regiones. O sea, para no... Es importante el hecho, la Expoagro Central que se suele hacer en Santiago, pero la idea es asegurar que en las 16 regiones dinamizar las ferias, y también estamos creando ahí un pequeño fondo incentivando a municipios que digan ya, ponemos recursos también y apoyar ciertos puntos de comercialización de campesinos en carreteras sobre todo, y en otros lugares que han tenido en el pasado una buena focalización. Pero todos esos fondos son 1.100 millones de pesos, no son modestos, pero algo. En lo más grueso, el ministerio está trabajando, aquí el subsecretario, arduamente, en poder tener más recursos para nuestro sector. Recuerden que en el programa, y lo hemos estado explicando a las autoridades, hay cosas muy relevantes, como por ejemplo este fondo de compensación para el precio de la parafina, pero como conocemos la realidad del centro sur, particularmente, allá hay leña, entonces biomasa, entonces, ¿cómo logramos? Y ahí, por cierto, vuestras opiniones en eso pueden contribuir también a hacer comprender, y estamos en eso nosotros, por cierto, como nos ha pedido el presidente Boric, de que y esperamos tener buenas noticias los próximos 15 días, de más recursos de estos 32.500 que suman millones en esta área, ¿no? Bueno, y finalmente, en lo de riego, se creó una comisión de 6 ministerios. Digamos, venimos trabajando incluso antes de asumir, pero 6 ministerios, éramos 5, pero se sumó ahora minería. Entonces está el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Ciencia, Energía, por cierto el MOP, y ahora minería, en lo que se llama Comité Hídrica Justa. Y allí los focos son 3, hay 7, pero vamos al grano, ¿no? Porque ustedes saben. Lo primero, algo que estuvo en la política de desarrollo rural que propuso la ministra Undurraga, esto de los consejos de cuenca. Pero bueno, como quedó así, hay una mesa acá en Santiago y sí existe una experiencia hace años muy constructiva en la cuenca del Copiapó, pero la idea es que los consejos de cuenca pactemos ahora con los y las gobernadoras regionales, uno y en algunas regiones probablemente 2,
en la zona más crítica, que es el centro norte, 2 cuencas donde podamos hacer ya los consejos de cuenca, ¿no? Y que eso sea tanto intersectorial como intergubernamental y multiactor. Obviamente las juntas de vigilancia, pero también aseguremos que estén los representantes de la antigua APR o Servicios Rurales Sanitarios, lograr que estén los municipios, lograr que estén las universidades, por eso es muy importante el Ministerio de Ciencia, lograr, y le acabamos de decir a la nueva directora del CIREM, foco como CIREM en esto, aporte a esto, de poder tener el máximo de claridad en las cuencas y tanto, por cierto, los acuíferos. Incluso fue esto con anticipación, ¿cierto?, al periodo de agua, que también lo contempla. Entonces, quiero ya ver esto al presidente, que van a estar disponibles para Sí, la Fundación Chile también está haciendo el catastro técnico. En la región del Maule entregaron el informe de Cuenca en una ceremonia en la Universidad de Talca, me acuerdo. O sea, sí, con el rector eso ayuda Rojas. Mucho a... Sí, estamos... Para poder preguntar algunas cosas de la primera parte, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema presupuestario y sobre todo que nos pudiera definir el ministro cómo se va a ajustar el presupuesto, un presupuesto además que es muy exiguo y que ha sido históricamente así, ¿no? Pero que nos definiera de estos 3.700 millones de dólares, ¿no?, que se supone que tenemos, que es el programa que planteó el presidente, ¿cuánto de eso va a ir a la agricultura, al ministerio, ¿no? Porque uno vio dos cositas pequeñas, ¿eh? Entonces, ¿cuánto de eso? Y lo planteé en su minuto también al presidente. Entonces, ¿qué presupuesto tenemos ahí? ¿Cuánto es de reasignación? Porque uno dice, ¿cuánto es nuevo? ¿Ah? ¿Cuánto es reasignación? ¿Y qué es lo que vamos a dejar de hacer, ¿no es cierto?, con esa reasignación presupuestaria, porque hay una explicación que vamos a tener que dar, por ejemplo, no sé, en recuperación de suelo, en Prodesal, etcétera. Entonces, a mí me interesa mucho saber cuáles son, ¿no es cierto?, las modificaciones presupuestarias, con qué contamos, y de esas modificaciones, cuántos son recursos nuevos, y dónde se sacan los recursos, cuál es el ajuste que se va a hacer, y qué es lo que vamos a dejar de hacer con ese presupuesto. Eso, Presidenta. En esta primera parte. Sí. Sobre el punto, Presidenta, porque la verdad es que tengo varias preguntas para el ministro, pero sobre el punto, yo creo que hay que plantearle al gobierno una excepcionalidad a la tradición, porque la tradición indica que, además del Ministerio de Agricultura, tener un presupuesto congelado a la baja, porque claramente aumentar un 0 y algo ni siquiera alcanzamos el IPC, o estamos lejos, digamos. Es la distribución que además existe dentro de los servicios del Ministerio de Agricultura, porque recordemos que los únicos aumentos que han habido en los últimos años tienen que ver con el programa de control de incendios, pero lo que es fomento, lo que es fiscalización, la verdad es que está muy al debe. Eso es una cosa. Lo otro, estimado ministro, y en eso cuente con nosotros, porque la verdad es que nos preocupa lo que ha venido pasando en los 2 últimos gobiernos respecto de la importancia que se le ha dado al Ministerio de Agricultura en todas sus fases. Y es porque, a diferencia de otros ministerios, que cuando hay una emergencia, el Sistema Nacional de Emergencia opera. Pero aquí cuando hay una emergencia que tiene que ver con agua, que tiene que ver con plagas, que tiene que ver con plagas agrícolas, con plagas forestales, con plagas animales, se echa mano, el primero que cae es INDAP. Y dentro de INDAP el primero que cae es crédito, que es justamente el apoyo directo a la pequeña agricultura. O son programas que son súper sensibles hoy día con la capacidad productiva que va quedando, con todas las dificultades que hay hoy día, con fertilizantes, las importaciones, la estabilidad, en fin, van echando mano del programa suelo degradado, van echando... Entonces, al final de cuentas, la operatividad del ministerio es nominal en la ley de presupuesto, pero en la práctica los resultados finales no tienen nada que ver, porque las platas partieron para emergencias, y Chile es un país tremendamente resiliente a las emergencias. O sea, todos los años o tenemos un terremoto, o tenemos un aluvión, o tenemos heladas, o tenemos plagas que hacen que el presupuesto del Ministerio de Agricultura se tambalee en ese sentido. Yo creo que
hay que defender que el Ministerio de Agricultura, cuando haya una emergencia dentro del ámbito de competencia de su cartera, sea también socorrido por el sistema de emergencia y no que paguen los platos rotos los pequeños agricultores, ¿te fijas? O la capacidad fiscalizadora del Estado. Gracias, presidente. Sí, sí. Presidente, mire, nosotros, me van a disculpar porque muchas veces me voy a referir a la Cámara, ¿no? de Diputados, es la historia, ¿no? Nosotros nos preocupábamos fundamentalmente de la revisión presupuestaria, o sea, teníamos sesiones especiales precisamente para ver el tema presupuestario. Entonces, una de las cosas que nos preocupa ahí, ministro, y revisando un poco lo que dice Iván, ¿no? Del presupuesto, porque nosotros tenemos aquí un fondo de emergencia transitorio, ¿ah? Fundamentalmente ahí en el INDAP, ¿no? De alrededor de 7.000 millones de pesos. Entonces, pero además tenemos otro presupuesto que para nosotros igual era importante, de asesorías para comercialización de algo de 1.141 millones. Entonces, mi preocupación es que estamos ocupando los mismos recursos, porque si uno dice, mira, voy a hacer comercialización con 1.000 millones, que eso fue lo que nosotros leímos, con 1.000 millones, pero aquí ya tenemos esos 1.000 millones aquí. En asesoría de comercialización son 1.141 millones. Entonces, y si uno se va a lo que plantea la ley de presupuesto, entonces estamos cambiando de nombre las cosas, pero no incorporando recursos nuevos o díganos qué vamos a dejar de hacer, ¿no es cierto?, con lo que estamos haciendo. O sea, usted un programa que ya está en el presupuesto, incluso con los mismos objetivos, pero si eso es así, está bien, le cambiamos de nombre. Pero, ¿qué vamos a hacer, no es cierto?, con lo que vamos a dejar de hacer según el programa que ustedes tienen. Eso, presidente. Se escucha, ¿no? Bueno, creo que partí, vamos a esperar que se concentre la senadora. Creo que partí, lo primero que dije, las restricciones presupuestarias, ¿no? El marco que hemos heredado de los acuerdos ejecutivos con el Parlamento que nos entregan. Segundo, dijimos que eran reasignaciones, pero por ejemplo, por su intermedio, presidenta, en el caso de 46.000 millones de pesos que estaba engrosado de presupuesto de INDAP para riego, y eso es muy importante para poder financiar este trabajo con los municipios en la emergencia climática que tiene su foco en el tema riego, ¿no? No es desvestir los programas de suelo, sino que tiene que ver básicamente allí. Después descubrimos la no ejecución de un proyecto bastante relevante de agricultura hace ya 2 años, del Ministerio de Agricultura para Aysén, con un proyecto de mejora en un parque, y se pidió la autorización. Usted conoce su historia, ¿no? O sea, de reasignación. O sea, la idea fue... ¿Cuánto es eso? 3.000 y tantos millones de los 32.000. Los otros son ajustes en temas de consultorías salariales, mucha búsqueda de foco y austeridad. Y también, en el caso, cuando usted parte de recursos de FUCOA con lo de comercialización para apurar, y además que en alguna área, el Ministerio, estando prácticamente en abril, había una ejecución presupuestaria bastante baja, ¿no? Por decirlo, sí, muy baja, y eso ha permitido que parte de sus programas se agrupen de esta manera. ¿Qué es lo que es adicional? Se avanzó ayer en una mesa con el Banco del Estado para asegurar créditos blandos a cerealero, y ahí vamos a ver, puede existir la posibilidad que presentemos, no sé, para simplificar los nombres que todos conocen, como FOGAPE Rural, que implique algún recurso relevante de Hacienda. De los 3.700 millones de dólares, 3.200 son reasignaciones y objetivos transversales. Cada sector tiene, en estricto rigor, en términos de aportes adicionales, fondos acotados, que tienen que ver además con que los ministerios, estos programas, demuestren eficacia presupuestaria, ¿no? Para ir acompañando estos procesos. O sea, todos estos recursos, fondos
el puro congelar el transporte público, ¿no? Por otros años son sumas ingentes y cada una de las líneas transversales, lo del IFE, como ustedes bien conocen en las discusiones presupuestarias. Nosotros esperamos, con el secretario, poder como lograr el equivalente, ¿no? Otros 35.000 millones para acercarnos a los 100 millones de dólares entre reasignaciones y recursos frescos que permitan mejorar estas políticas de acompañamiento, particularmente a la pequeña agricultura familiar campesina y como que es el foco de nuestra política. Y respecto, ahí estamos, ¿no? Es lo que puedo informar sobre lo grueso. No sé si el subsecretario quiere agregar algo, con su permiso. Muchas gracias, presidenta. No, sí, está encendido. No, obviamente que el ministro ha sido claro en el planteamiento. Créanos que nuestra complicación es presupuestaria, o sea, nos gustaría tener el doble presupuesto y para poder ejecutarlo rápidamente. Vengo llegando de una municipalidad y los alcaldes nos están pidiendo recursos, fueron al ministerio en grupos los alcaldes a manifestarnos y hacernos carne la realidad que están viviendo ellos en su territorio. Entonces, reasignar para nosotros tampoco es la mayor solución, pero es la alternativa que tenemos para poder enfrentar la situación de emergencia. Pero más allá de eso, me gustaría referirme a un punto paralelo, que es cómo enfrentar la emergencia y cómo proyectarnos a una emergencia que ya se hace estructural, porque la verdad que esto ya de emergencia le queda muy re poco. Entonces, unos temas que hemos estado conversando con Presidencia de alguna forma de apalancar algunos recursos para no dejar todos los años estar colocando forraje, azúcar para la abeja, agua, porque sabemos que eso, la verdad, hay que hacerlo, pero tenemos que ir más allá. Y una de las alternativas que el ministro nos ha pedido prospectar tiene que ver con el tema de asegurar el abastecimiento de agua para las pequeñas comunidades. Y lo estamos haciendo en pequeña escala y en mediana escala. Sabemos que es más complejo que ir a dejar un recurso rápido, pero tenemos un trabajo bien interesante con INEA en los cosechadores de agua lluvia, que es una alternativa que ha estado funcionando, alguna recuperación de agua en mini tranques y en acumulación en el suelo. Creemos que, bueno, y las desaladoras, que también es una instancia que estamos también prospectando, que sabemos que tiene una complejidad ambiental y que hay que buscarle la alternativa, pero estamos mirando para allá. O sea, sabemos que lo que tenemos que hacer ahora, pero tenemos que levantar la mirada y ver qué es lo que vamos a hacer para lo que viene más adelante. Había rayado aquí un par de ideas. O sea, nuestros grandes objetivos como ministerio es producción agrícola, protección del medio ambiente en ello, y asegurar la alimentación del pueblo, así tal cual lo dice en la declaración del ministerio. Entonces, en esas tres áreas es donde nosotros tenemos que ahora mantenernos rápidamente. Quería colocar otro punto, el tema de los recursos para hacer ferias, para hacer pequeños mercados, también los queremos mirar como con una mirada más de largo plazo. Podemos hacer una Expo Mundo Rural, que la hemos hecho, Expo Mundo Regionales, pero duran 2 días, 1 día, 2 días. Queremos impulsar también, y lo ha pedido el ministro claramente, mercados locales instalados en los pueblos, en las carreteras, en los lugares, que es una demanda que tiene muchos años para poder darle tiraje a la producción agrícola de las comunidades. Vamos en esa línea por lo menos, o sea, urgencia, pero también mediano plazo. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Permitirme un minuto y le paso inmediatamente la palabra al senador. En relación a lo que usted está planteando, y dada mi experiencia de años en el Cercotec, creo que sería bueno, ministros, como sugerencia, que usted pudiera ver los recursos que hay destinados a ferias libres en Cercotec, que justamente tienen el destino que habla el subsecretario, el poder implementar ferias locales en cuanto a infraestructura. Quizá no una gran infraestructura, pero algo que permita, ¿cierto?, comercializar los productos locales de cada pueblo y de una u otra manera acercar al consumidor al productor local. Este es un programa muy interesante que además ha sido cofinanciada, para que ustedes sepan, muchos años por el gobierno regionales, por lo menos de mi región. Entonces, si uno pudiera tomar los recursos que usted tiene y sobre todo el propósito que a mí me parece extraordinario, que creo que hay uno de los cuellos de botella en la comercialización, le agregamos el recurso Cercotec y el gobierno regional, usted puede quizá aumentar
su propósito con recursos que podrían de asignarse a esto, que realmente, si uno mira, digamos, lo que pide la gente cuando va, por lo menos a mi región, donde se produce mucha hortaliza, muchos frutales menores, es justamente dónde vendo, porque INDAP ha hecho un esfuerzo, pero cuando no es de exportación, que es lo que usted dice, sigue creciendo, este producto tiene que tener una salida. Y lo segundo, para terminar, que me parece muy bueno el tema de los municipios, porque justamente el PRODER, como agrónomo, todos los que hemos estado, sabemos que es minúsculo el programa, es una cosa pero casi nominal, ¿no? Pero hacen un esfuerzo gigante con los pocos recursos que tiene. Entonces el municipio tiene como de alguna manera dos categorías de agricultor. El agricultor prodesal, ¿cierto?, que de una u otra manera no es mucho, pero algo le llega y tiene asistencia técnica, y el otro que no tiene ni un recurso, que es el PRODER. Y entonces esto permite fortalecer a estos agricultores que no encajan en Prodesal o no ha habido recursos para ampliar la cobertura, y justamente se les da una solución. Entonces me parece muy interesante la idea y creo que es necesaria. Eso en términos de lo que escuché. Ahora, yo creo que nosotros, lo ha dicho los senadores, tenemos que hacer un esfuerzo, más que nunca en Chile, por instalar que la agricultura es, los grandes, los medianos, los pequeños, todos, una industria, por decir un nombre, tremendamente relevante para el país. Que lo dijimos el otro día, no le hemos tomado asunto, siempre es el hermano pobre, ¿para qué lo vamos a decir? Hay ministerios que son mucho más, digamos, yo creo que valorados, quizás incluso hasta por la ciudadanía. Yo la única vez que desde que en mi carrera profesional me he dado cuenta que ha habido una valoración fue cuando fue la pandemia y la gente decía tenemos de todo, porque de una u otra manera el campo sigue trabajando. Y todos, no importando el tamaño. Entonces yo creo que eso hay que mantenerlo y profundizarlo, porque en la medida que la política se dé cuenta de la importancia de esto, seguramente van a haber más recursos. Así que le doy la palabra al senador Flores, que me la había pedido, y después me ha pedido la palabra el senador Colón. Gracias, Sí, Presidenta. por supuesto. Muy breve y sobre el punto. Tal vez una precisión, permítanme interpretarlo, pero, ministro, cuando nosotros hablamos a ver, ¿cómo decirlo?, de no justificar la reasignación, no es una crítica al ministerio, es una crítica a quien administra el Estado, y han sido gobiernos sucesivos que, particularmente cuando se enfrentan otro tipo de emergencias que son de responsabilidad de resolver de otras carteras, hay plata y que proviene de distintos lados. Cuando hay una emergencia agrícola o del mundo rural, el manotazo es directamente o al SAC o al INDAP. Y eso resiente directamente. No, o sea, eso de los 5.000 millones que vamos a utilizar mientras tanto y a fin de año con la reacción de la SEMA, no existe. Entonces, no es una crítica al ministerio, es una crítica al resto del gobierno, cualquiera sea, porque así ha sido histórico. Eso por un lado. Por otro lado, ministro, respecto de lo que aquí se habla sobre esta piedra angular que está siendo el agua. Cuando, bueno, avanzamos con el ministro Moreno sobre esta subsecretaría del agua y lo que ya decía el delegado del agua del gobierno anterior, Bachelet 2 y Piñera 2, respecto de estas 48 instituciones que tenían que ver con la administración de agua, lo único que hacía era hacerlo ineficiente. Bueno, lo que se logró el año pasado fue súper relevante en estos términos. Y esto obliga, creo yo, a una búsqueda de una asociación virtuosa entre lo que son hoy día las atribuciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas y lo que debe hacer el Ministerio de Agricultura, primero para asegurar el agua para consumo humano, porque distraer fondos de INDAP para adquirir, por ejemplo, estanques domiciliarios es no digo una pérdida, el abastecimiento de agua siempre es una prioridad, pero hay otras fuentes que permiten financiarlo con ministerios que son mucho más potentes, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es asegurar el agua para consumo humano, pero también para la producción crítica, para la producción básica, y en ese escenario creo que deberíamos explorar eso por allí. Lo otro que tiene que ver con lo que aquí se mencionó sobre la búsqueda de comercialización permanente. Una de las críticas que tienen las asociaciones de productores, no solamente los chiquitos, porque son escalas distintas, los más chiquitos lo que dicen es que la JUNAEV a nivel nacional no solamente tenga un piloto que se anduvo muriendo por el camino de que le compren los voluminosos y productos frescos a los agricultores de la región. Claro, en algunas partes le compran las papas y la zanahoria, pero el resto nada. No hay una búsqueda de una industrialización mínima, como que, por ejemplo, por decir cualquier cosa que se me viene a la mente ahora,
es que la leche sea transformada por pequeñas agrupaciones, cooperativas o lo que sea, y la leche transformarla en manjar y que los cabros tengan... Hay millones de maneras de cómo intentar agregarle valor a los productos de los pequeños agricultores y transformarlo en la dieta, que dicho sea de paso, es una crítica brutal que hoy día tienen no solamente las manipuladoras de alimentos, sino que los alcaldes respecto a una visión de dieta que hubo, y creo que eso fue parte de la salida del director nacional de la JUNAEP, porque no aguantó más, que ya los cabros ni siquiera se comían la ración. O sea, había un problema para la manipulación, para la fabricación de la dieta y además un desvío de lo que era nuestra cultura de consumo. Esos son los pequeñitos. Los más grandes se quejan de que el sistema de compras públicas no privilegia la producción nacional y por lo tanto asegura un cierto mercado para rubros críticos, sino que los mete en el mismo saco, o sea, da lo mismo traer arroz de donde sea, pero pudiendo haber un cierto, entre comillas, privilegio en la producción nacional. O sea, yo creo que podemos explorar, Presidenta, por su intermedio, ministro, subsecretario, cuestiones que están pidiendo los agricultores, sobre todo el chiquitito y el chiquitito apuntando un poquito más arriba. Y termino haciendo ver algo que nos dolió mucho. La pequeña agricultura que está ahorcada por la subdivisión de predios rústicos y por lo tanto las ciudades también con esto de las parcelas de grado, se vieron enfrascadas a que, bueno, ni siquiera hubo la decencia de notificárselos formal y anticipadamente. Los pequeños agricultores cuando iban a hacer un trámite a INDAP le decían, usted ya no es usuario. Pero ¿cómo no soy usuario? Si, no, usted ya no es usuario porque superó el techo el tope para ser cliente de INDAP. ¿Y eso por qué? Por el reavalúo agrícola, porque el valor del suelo, que no tiene nada que ver con la producción y el valor de la producción, significó que lo dejaran fuera porque tenían un capital allí, tenían un activo a cuenta del valor del suelo, y los dejaron fuera. En la región nuestra, no tengo una cifra oficial, porque como le digo, nunca hubo una comunicación. Ellos se daban cuenta cuando llegaban al trámite, quedaron cerca de 100 y tantos agricultores o cerca de 200 fuera de un paraguaso, en algo que es absolutamente ajeno a la actividad agrícola. Eso era todo, Presidente. Muchas gracias, Presidenta. Yo entiendo que eso se arregló en todo caso al final. ¿Eh? Sí, se acuerda que lo incorporamos en una ley miscelánea. Pero ya digamos. todavía siguen echados. Pero fíjate que pregunté el otro día y me pareció que estaba arreglado. No, es una ley miscelánea que se hizo y probablemente. No, que me quedo dando bueno. Presidenta, muy brevemente, primero saludar al ministro, al subsecretario, no había tenido ocasión de hacerlo más formalmente, digamos, y desearle todo el éxito. A mí me tocó hace varios años atrás presidir esta Comisión de Agricultura, vuelvo después de mucho tiempo y con harto entusiasmo, y si alguno aprende, es que probablemente el Ministerio de Agricultura es el más diverso de todos los ministerios de Chile, porque tiene problemas en todas, o sea, desafíos, digamos, y problemas en todo Chile, y todos diferentes unos de otros, porque la realidad agrícola, la zapa no tiene nada que ver con la del Maule y que decimos la que va a ir en Punta Arenas, digamos, y todos son problemas reales, entonces es una diversidad fascinante, pero también compleja de enfrentar. Entonces, a mí me parece bien esto que hacen ustedes de explicar dónde van un poco las prioridades, porque las cosas más difíciles, a mi juicio, es priorizar, particularmente en esta complejidad que supone el Ministerio de Agricultura, pero a mí me gustaría, y ahí quería pedirle por su intermedio, presidente, tener, o sea, ojalá, voy a decirlo en palabras mías, ojalá algún documento respecto al cual, y lo digo además como país, como comisión, podamos sentirnos exitosos si se dan los supuestos o lo que se busca, o sentirnos al revés al debe en el evento que no se debe. Entonces, a mí, yo soy cada vez más amigo de la cultura escrita, en el sentido para poder ir nosotros mismos viendo y revisando, mira, que hay que hacer esto, que hay que hacer, porque eso tiene también que ver con el manejo del presupuesto. Y me toca en Hacienda ver el problema al otro lado, hay Hacienda siempre es difícil en todos y el Ministerio de Hacienda, ¿para qué le digo? Y la DIPRES, ¿para qué digo? Digamos, pero es que es importante porque el tema de los recursos, por ejemplo, por tanto uno dice, es distinto decir, yo necesito un 16,3% a ponerle alma a lo que está detrás, digamos. Yo necesito incorporar a 1.500 agricultores que hoy día, o 3.000 familias. Entonces, yo creo que eso nos ayudaría, Presidente, a tener claro, un norte, algo que yo digo,
¿Cuándo uno puede declararse que estamos bien o cuándo decimos no estamos bien, más allá de las coyunturas climáticas, que eso obviamente va a estar siempre presente y eso nadie lo mata? Y dentro de eso, lo han dicho varios, pero yo trataría de hacer un esfuerzo especial, porque lo dijo el subsecretario la pasada, o usted también ministro, en materia del agua, el tema estructural. Yo creo que es muy importante que entre nosotros nos demos un tiempo para pensar qué dentro de lo posible. Lo más importante es que llueva, pero eso es un tema que no depende hasta, y no sé cómo viene el año tampoco, no sé si tiene alguna información, no, pero cómo, por ejemplo, que yo algo le dije a la presidenta, cómo revisar bien, a ver, porque aquí se han planteado distintos gobiernos que han hecho todo esfuerzo, algunos han dicho, mira, la lógica es crear más embalse, que es un tema que se demora mucho, pero hay que hacerlo, digamos. Yo tengo, por lo menos, el dato que yo tengo del Maule, no sé, en otras partes, que el 84% del agua que cae se va al mar. No es que no tenga que irse un porcentaje amplio al mar, pero puede que haya algo. Y, cuando me tocó presidir la comisión, nosotros pedimos un informe a la Dirección de Riego y la capacidad de riego de embalse público de Chile en los últimos 50 años, estamos considerando todo, ha subido el 1% al año, que es nada, nada. Usted compara con cualquier otra cosa, pero en cualquier ministerio usted dice, no, en carretera el país ha mejorado, no sé, por unos 50 años de ser un 5000%. Aquí estamos en el 1, entonces ahí tenemos, y hay que plantear los temas en esa lógica. Entonces, puede ser los embalses, pueden ser los micro, recuperar los tanques, puede ser los acuíferos naturales, que hay todo un tema de cómo rellenarlo. Puede ser, yo miro con harto entusiasmo y quizás porque hay un senador, el senador Proens, que dice que en Atacama ellos lograron generar una planta desaladora de 170 millones de dólares, que empezó a funcionar ahora y que permite un cambio total, porque ya no se, el agua que era necesario para proveer a la tercera región hoy día puede usarse agrícolamente, porque hay la fórmula de resolver el problema de la ciudad es por la vía de la desalación. Entonces, no sé si eso ustedes lo comparten, dónde están los problemas. Entonces, ponernos de acuerdo, mirar también qué está pasando allá. O sea, yo creo que esta comisión, yo siempre espero que sea una comisión dentro de las limitaciones, y no está fácil el escenario político, así que yo entiendo, de tratar de estar en terreno, digamos, de mirar las realidades, porque todos tenemos, cada uno conoce bien su región, pero a veces uno no entiende bien cómo funciona. Para mí estos temas claro, de los perros asilvestrados y son, claro, lo trato de entender, pero no lo entiendo totalmente porque no me toca, pero sí me han tocado algunos otros problemas que le podría explicar de la región, que los conozco y no me cabe duda que la senadora y el senador probablemente son distintos los problemas. Entonces, yo creo que dentro de ese dibujo general que tenemos que hacer, y ojalá lo podamos tener para ir revisándolo, meterle cabeza también a este tema estructural en materia de agua, es qué cosas innovadoras podemos hacer, qué es lo que ustedes creen que puede resultar o no puede resultar, porque ese otro defecto chileno que decimos todo un poco, y al final como que todo se diluye. Entonces, yo soy crítico de muchas políticas públicas por eso. Entonces, yo preferiría saber antes, mira, vamos a hacer un esfuerzo para acá. Y si nos ponemos de acuerdo, podemos comprometer otras partes del gobierno. Me imagino que en Barcelona el Ministerio de Obras Públicas tiene algo harto que decir, digamos, no sé. O sea, sí sé que es así, pero no sé en otros ambientes, no sé con las desaladoras cómo funciona exactamente, no sé cómo funciona con los rellenos de acuíferos. Quería plantearle a su presidenta como una declaración de principios, tratando de que trabajemos bien, coordinadamente, porque creo que en esta materia tenemos mucho, mucho que hacer. Y yo creo que tenemos también grandes oportunidades. Chile es una potencia agroalimentaria, nos hemos dado cuenta, como esto que era una frase que surgió, se ha ido materializando, pero también tenemos que hacer un segundo esfuerzo para que esto tenga mucho más energía. Esa era mi visión y mi reflexión que quería compartir. Básicamente para ir avanzando, le damos la palabra al tiro a la senadora. Básicamente, el subsecretario, entiendo que usted nombró el tema del proyecto de servicio agrícola y ganadero, que conversaciones también. Nosotros vamos a probablemente vincularnos con el proceso legislativo para ir viendo
cuando ir avanzando también de una manera de ir en un avance paralelo. O sea, nosotros nos pidieron una audiencia, pero no podemos no trabajar con el Ejecutivo porque son temas que debemos trabajar en conjunto. Por lo tanto, la idea es podernos poner de acuerdo para que estas conversaciones vayan en paralelo, para no adelantarnos, porque hay cosas que nosotros no vamos a poder comprometer tampoco, porque es una responsabilidad. El tema del suelo, que voy a proponer meterlo prontamente para que los senadores comprendan un poco lo que pasó, la historia, porque esta es una historia bien público-privada, si uno quiere, ¿no? Donde usted bien sabe que son científicos de todo Chile quienes aportaron con el conocimiento para estructurar esta ley del suelo, marcos del suelo. Y además tenemos el compromiso del presidente respecto a este proyecto, pero hay un tema de parcelación acústica, que es un tema bien complejo, que va a suscitar discusiones en este Senado. Hay un informe en la biblioteca, que cuando tratemos el tema lo vamos a presentar acá, una vuelta de vivienda, que dice relación con la experiencia que tiene España, que de alguna manera ha zonificado el país y le ha puesto requisitos distintos en función del tipo de suelo, de la demografía y de varias otras condiciones, que probablemente pudiera ser el camino para que encontremos para no seguir perdiendo suelo agrícola, pero tampoco de una u otra manera limitar una situación que va en aumento, pero que está hoy día además perjudicando a los alcaldes, lo sabemos, de manera terrible en términos financieros. Y está también el tema apícola, proyecto que está hoy día en tabla, está discutiéndose en la Cámara de Diputados, tema que a todos nos interesa muchísimo. La agricultura es un rubro precioso, vital, pero además vital para la agricultura, para la sobrevivencia de los que estamos aquí sentados, y es un esfuerzo conjunto que hemos hecho en la Cámara de Diputados y el Senado y el Ministerio, y también las universidades católicas y universidades fronteras que estuvieron aportando el año pasado en esto. Y también creo que vamos a tratar de llegar a buenos acuerdos para el beneficio del rubro. Y hay un tema del Cernafor, que igual tenemos que conversarlo con sus asesores, porque hay un tema ético pendiente, que este proyecto lleva dos gobiernos. El año pasado la senadora Muñoz logró un acuerdo con los sindicatos, eso está documentado, pero nunca lo pudo exponer acá, en relación a temas que estaban pendientes en los capítulos vinculados a la situación de los funcionarios, precisamente. Entonces vamos a tener que retomar este tema también. Sabemos que estamos en una situación compleja presupuestaria, hoy día hay que volver a analizarlo también, quizás no para este año, pero para darle un punto final a un servicio que tiene que tener una estructura pública y no puede seguir siendo una corporación, porque bien sabemos que esto no beneficia el funcionamiento de la empresa. Y la verdad es que con AFA es un esfuerzo enorme. También está el tema del SBAPA y que cruza, que tenemos que conversar. Lo único que queremos es que esta comisión avance, porque todo lo que tenemos en vista, como ustedes, son cosas muy estructurales y muy importantes para el país. Y por otro lado, contarles que nosotros tenemos planificado al menos una vez al mes hacer una sesión especial para temas nacionales o temas de interés nacional, que lo van a ir proponiendo los senadores, que también queremos hacer por lo menos 2 sesiones al año en regiones. Esa fue la propuesta del senador Coloma, que fue muy bien acogida acá. Veremos qué lugares, dónde, pero que también sea focalizado en temas que la misma zona, por ejemplo, el tema de los vinos, hoy día hay un tema, u otro, ¿cierto? El tema de los cereales, con los precios también es otro, pero probablemente vamos a hacer una sesión especial para ver el tema de los insumos agrícolas y también invitarlos a ustedes para ver cómo enfrentamos eso entre todos. Todos sabemos que hay una crisis y necesitamos que se siga sembrando cereal y no sigamos disminuyendo la superficie. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Me encanta la idea de que hubiera un FOGAPE agrícola, a mi gusto una solución extraordinaria, y la responsabilidad de pago de nuestros empresarios, microempresarios y medianos en general fue buena. O sea, la gente está pagando, según las indicaciones que yo al menos tengo de información. Los bancos han recibido los pagos, no ha habido problemas, o sea, Chile tiene un buen comportamiento de pago. Entonces, el Estado tiene que confiar también en sus ciudadanos respecto de cómo ayudarlos para obtener crédito. Así que eso en general, yo solamente quería hacer una especie de resumen, un poco de lo que viene, que son temas no menores, que vamos a ir tratando en estas comisiones en las próximas semanas. Senadora. Muchas gracias, presidente. Algunas cosas misceláneas para ir a temas de fondo que para mí son muy importantes, un poco en la línea de lo que plantea el senador Coloma, ¿no? Primero, el reavalúo agrícola
¿ah? Es urgente, urgente que se pueda hacer algo con la pequeña y mediana agricultura. O sea, eso es vital. Y no una cosa de un año, sino tratar de buscar la fórmula, quizás con el gobierno, hablar con el ministro Marcel. Tiene algunas complicaciones últimamente, pero tratar de ver si es posible ahí avanzar con él. Pero además con otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con el registro social de hogares. O sea, a ver, no es posible que el INDAP hoy día esté utilizando el registro social de hogares. No corresponde a la ley. Está fuera de la ley de INDAP. Entonces yo les pido que revisen eso, porque además eso un poco complementa lo que plantea el diputado Flores. O sea, no es solo un problema de Rabalú, sino la utilización del registro social de hogares para sacar usuarios del INDAP. ¿Ah? Y a mi juicio, y lo que hemos visto además con Fiscalía, incluso la propia institución, no corresponde. ¿Ya? A mí lo que me preocupa, Presidenta, es que hoy día hay que diseñar, y el gobierno tiene que diseñar los próximos 4 años de política agraria, ¿no? Y esos próximos 4 años de política agraria están en un contexto hoy día que es muy difícil de poder entender y precisar. Entonces, cuando uno ve, y perdóneme, usted sabe, yo soy media fanática por la cosa del censo. Entonces, cuando uno ve el censo agrícola y la región del sur del país, un 50% menos de praderas mejoradas. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, la leguminosa un 32 y poco lo que analizamos la vez anterior, pero lo que no teníamos, y lo que no tiene, y ojo, hay que chequear una cifra que no es menor, porque estas son las cifras preliminares que entregaron ustedes, pero hay otra cifra que está en el INE, que está en el INE también del censo. Aquí estamos hablando que terrenos productivos no trabajados en el año agrícola, Presidente, en el año agrícola, son más de 1.114.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de hectáreas improductivas en el país, ¿no es cierto? De 1.114.000 hectáreas. Tengo aquí, ¿no es cierto?, las complicaciones y es el INE. Entonces, esas cifras tienen que estar en las preliminares del Ministerio de Agricultura. No pueden no estar, porque eso es lo que te permite diseñar la política pública. Segundo, Presidenta, la crisis alimentaria que tanto hemos reflexionado con el senador Flores, una de las complicaciones más graves que tenemos hoy es que 200.000 pesos, ya, peor es nada, dirían algunos, ¿no? Como en Chimbarongo, pero 200.000 pesos, ¿no es cierto?, para un costo de producción, que mira, lo tenía aquí encima, para un costo de producción que, ojo, revisen, porque ODEPA no tiene actualizadas las estructuras de costo. No tienen actualizada la estructura de costo hoy día, las tablas de producción. ¿Cómo toma decisiones los agricultores si no está eso? Y eso debería ser estratégico. O sea, ODEPA, ¡pum! ¿Cuánto es lo que significa hoy día? Entonces, si uno va, por ejemplo, la estructura de costo que tenemos, nosotros lo tratamos de hacer en la Araucanía, cultivo de invierno secano, trigo, estaba en 976.000 pesos. Hoy día estamos en 1.700.000 pesos. ¿Y qué es lo que es eso? NPK, ahí tenemos los fertilizantes, ¿no es cierto?, fundamentalmente ahí. Este es el problema, ¿no? Y si uno dice 1.700.000 pesos y le coloco 200, 250, ¿estimulo o no estimulo? O sea, no estimulo con eso. O sea, mira, pero mira, tengo esto. Tengo el programa de los 200 lucas. Ojo, si tú me permites a mí, 200 lucas, lo que le entregáis al Prodesal en un año en la bonificación. 1.700.000 pesos, zona sur del país. Trigo, súmale, yo quiero saber ahora de esas hectáreas, ¿no es cierto?, de 1 millón, del millón de hectáreas. ¿Cuánto de ese millón de hectáreas? ¿Qué precio tenía considerado ahí? ¿Qué precio de venta? Mira, toma, aquí está. No, porque yo entiendo que hay un aumento importante en los insumos, pero no sé si el precio, en el caso del trigo, porque yo por lo menos el pan está muy recaro, entonces no sé cuál es el precio. Establecido. O sea, mira, nosotros... Sí, mi problema es que la toma de decisión, ya empiezo a entusiasmar, pero la toma de decisión de los agricultores pasa por esto y pasa por el
por el precio, ¿no? Y además el precio que tenemos en Argentina, el precio que tenemos en Europa, porque el stock, ¿no es cierto?, también es importante para determinar el precio. Entonces, mi preocupación, presidente, es que nosotros tenemos que aquí, y perdónenme, yo no tengo nada contra los municipios, pero los municipios es una cosa, los camiones de aljibe es otra. Nosotros aquí estamos para qué determinamos en los próximos 4 años de políticas públicas en este sector, con las restricciones que plantea el senador Coloma, pero con preguntas que tenemos que hacernos. O sea, si estamos construyendo un 1%, la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que uno de los factores por qué es porque está en obras públicas. Y no es determinante en obras públicas, la misión determinante es de obras públicas, pero bueno, eso es absolutamente subjetivo. Pero esto es objetivo, presidente. Entonces, lo que yo quiero pedirle es que nos propongan, queremos saber cómo se va a estimular esto. Porque yo concuerdo en que nosotros deberíamos medir. Nosotros tenemos que medir, hacer más objetivo esto. O sea, yo debería decir, mire, ¿sabe qué? No sé, las siembras que vienen ahora en invierno deberíamos tener esto, esta cantidad es lo que se va a hacer, estos son las hectáreas que vamos a utilizar, ¿cómo focalizamos esto? ¿Cómo vamos a focalizar estos 250.000 pesos? ¿Cuáles van a ser los resultados de ese estímulo? Y además, presidenta, es que lo que va a pasar si Argentina nos corta el gas. ¿Ah? Entonces, tenemos que buscar la fórmula de estimular la producción nacional. Si no, vamos a ser permanentemente dependientes. Y no quiero entrar al tema de la inflación, pero aquí tenemos una complicación grave. Eso, presidente. Poniendo otro retiro acá el senador, pero está bien populista, mire. Hay harto que hacer. Vamos a hacer una jornada durante la primera quincena de mayo sobre el tema del censo. Obviamente vamos a invitarlos. La idea es que pueda también haber algunos economistas agrarios que puedan también hacer su análisis, tal como está planteando la senadora, un poco proyectar y sobre todo sugerir desde los datos cómo podemos enfrentar esta situación, que no es una situación chilena, es una situación mundial, eso hay que ponerlo en ese contexto. Y lo otro, ministro, es el tema de la subsecretaría que planteó el senador Flores. Justamente me tocó a mí, y lamento haber tenido que entregar, pero así son las cosas en las bancadas. El Ministerio de Obras Públicas está viendo el tema de la subsecretaría del agua. Yo también coincido que este es un problema estructural y de los más grandes que tiene Chile. La subsecretaría, como está planteada, es una tremenda solución para coordinar y efectivamente que haya un plan nacional hídrico que converja además con toda la orientación de cada institución que hoy día hace cada una lo que puede. Un código de agua, además, que viene a modernizar la gestión del agua, pero que si no tiene la institucionalidad no va a tener las herramientas para funcionar. Entonces, creo que debiéramos también, quizá en esta comisión, ver cómo en algún minuto hacemos una comisión conjunta con obras públicas para ver este avance que estaba en recursos hídricos la subsecretaría, pero que tiene que volver a obras públicas y avanzar. O sea, es urgente que avance en la institucionalidad porque hay cosas que no dependen de ustedes. O sea, el tema si uno tuviera que decir cuánto es el aporte que puede hacer la Comisión Nacional de Riego, algo INDAP, un poco con ADI, pero en la realidad la suma gruesa de todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos, con el riego, con la distribución del agua, acumulación y todo, la tiene Obras Públicas. Y con este fortalecimiento de la subsecretaría vamos a poder avanzar, pero vamos a tener que apurarle el tranco también a esa comisión, porque de verdad la institucionalidad hoy día es urgente. Esa es mi humilde opinión, dada la condición del Código de Agua que hoy día requiere más agilidad en toma de decisiones y tener plan todo el rato. O sea, esta individualidad institucional no le beneficia a nadie. Y respecto al censo, ya lo dijimos, la primera quincena de mayo vamos a hacer una jornada específicamente de más horas para solamente el tema del censo, y una cosa es analizar los datos y otra traer algunos expertos que pueden ustedes proponer cuando sea la fecha para que puedan venir a opinar y sobre todo proponer también cómo podemos enfrentar esto. ¿Ah? ¿En mayo? Bueno, esperamos que todavía haya. Y sí, es verdad. Y bueno, conversaremos con sus asesores legislativos, su secretario, cómo vamos avanzando en la agenda, que queremos hacerla siempre en conjunto, de tal manera de que están todas las patas de la mesa, disculpe la palabra, pero es eso, si no estamos todos, esto no va a tener ningún avance. Y yo también coincido que quedaron muchas cosas pendientes el año pasado. Avanzamos, pero
En los temas grandes, no mucho. Eso solamente. Querida presidenta, yo en lo personal me quedo muy conforme, o sea, porque hay muy buen ánimo y se trata de eso, ¿no? Que tenemos, estoy hablando bueno, estoy el otro día hablando con el senador Castro y su gran sustituto, tomándonos un café, ¿no? De buscar acuerdos recíprocos, ¿no? Tiene que haber reciprocidad, el amor tiene que ser correspondido, ¿no? Segundo, tiene un oreja igual, ¿eh? El programa de feria ha sido súper importante, ahora varios estudios, una de la ciudades que tiene al debe un centro de chacarero es Temuco. ¿Ah? O sea, ahí hay que lograr, por razones prácticas, mucho tiempo trabajando con la Universidad Autónoma en Magíster Histórico Práctico, me tocó ahí dirigir recién, una tesis con el problema ahí, verdulera, el mercado y todo el tema de Temuco. Está buscando eso y se va a buscar que exista un fondo, ahí, MOP, economía, agricultura, que pudiese más estructuralmente, pero próximo año, más estructuralmente dar soporte al tema de comercialización, que por cierto tiene una parte digital muy importante. Y a propósito de la crítica eterna a la gente del ITATA, ha habido ya conversaciones, está trabajando un programa ahí con el INDAP y el alcalde de Ñipa, ofrece ahí, tiene en San Gregorio, tiene bueno, hay como buena voluntad por todos lados. Soy sincero, el gobierno en su programa tiene la Autoridad Nacional del Agua y el foco está puesto en la bajada, como le contaba, intersectorial, intergubernamental y multiactor en los territorios. Porque la experiencia también de eficiencia, pero también de claroscuro, y de sobreinstitucionalización, ahí no le estoy diciendo que está descartada la Secretaría del Agua en el MOP, pero hay harta evidencia en el promedio de los países de la OCDE, por ejemplo España, de la época de Franco, de los 50, y la nueva democracia lo refrendó como modelo, son la Autoridad de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que tienen la tutela del ciclo del agua, y existen las confederaciones de cuenca por territorio, incluso ahí hay negociaciones de trasvasije de agua, en base a confianza, datos, pero se mira biosistémicamente, pero obviamente sin licuar lo fundamental que es la agricultura para la alimentación. No, pero esa discusión más estructural está en conversación, pero importante escucharle, y aquí le hemos escuchado, pero sí lo de los consejos de cuenca se le va a poner aceleración, y también los proyectos. El Ministerio de Obras Públicas tiene que jugar un rol de transición en el tema agua potable, ¿no? No obstante, así es. Pero hay una idea de prolongar sí, no están en condiciones, y también hay un debate ahí en el perurbano que la industria del agua, todos esos debates. Bueno, yo sabía lo de la postergación, y ahí ha habido diálogo con impuestos internos, los registros sociales de hogares con INDAP y Desarrollo Social, bueno, un tema que vamos a tratar. Y finalmente hemos acogido vuestra idea. El Senado nos mandó este oficio del Comité de Seguridad y lo cogimos. Vamos a informar la idea que se reúna bimensualmente ese comité para generar una política. Pero hagamos acumulación, ¿no? Hay una política de desarrollo rural que se tiene que complementar con mucho más fuerza lo de seguridad y soberanía alimentaria,
hay gente que se asusta, quiere que haya Turquía, no intercambio, no se trata de eso. Se trata de ver lo que se ha dicho acá, que exista apoyo a la agricultura familiar campesina como prioridad, incentivos, compras verdes. Nosotros tenemos experiencia parlamentaria y los guarismos de transformación son clave. Como el sistema JUNAEP lo obliga legalmente a una transición hacia circuitos cortos y todo eso, hay que explorar lo que hay y cómo se perfecciona. Pero, senador Coloma, en todo el mundo, bueno, de todo lo que uno lee, no de teoricista, ni de academicismo, sino que de las cosas teórico-prácticas, está el foco en la cosa hídrica. O sea, hoy día ya Perú también ha perdido un 40% en los últimos 8 años en toda esta zona que ha tenido el boom agrícola en el centro sur y están tomando algunas cosas con cautela. Y después está el triángulo, ¿no? De desarrollo rural, y ahí insisto, que hay que dejarse de mendigar y tener ahí, como lo hacen muchos países, pactos, ¿no? Coparticipación del mundo rural en estos fondos compensatorios, que, insisto, la ley corta de descentralización se generó el fondo de compensación, pero sin plata. Y eso nos podría ayudar enormemente a tener, a grosso modo, un tercio más de recursos, si que hubiera ese fondo, que tampoco pero que si hubiera esos fondos de compensación en las zonas de rezago para muchas de las tareas. Lo de investigación y desarrollo eficiente, o sea, ya no hay excusa. Tiene que estar en lo que está el código de agua que ustedes contribuyeron y que avance en varias materias, hay que apurar los reglamentos, pero tenemos que tener lo que está gastando cada actor en plataformas de datos digitales abiertas y bueno, muchas áreas de la agricultura lo están logrando, ustedes conocen bien, ganadería, la trazabilidad, la leche, un montón de programas que se han trabajado, y lo de programas más fuertes y los fondos compensatorios, ¿no? Que José Antonio, que son senador, que son tan relevantes para esta certeza del mundo agrícola. Pero bueno. Perdón, su secretario quería unas palabras por favor. Dos cositas voy a tratar. Gracias, ministro. La pandemia nos tiró en la cara nuestro modelo de potencia agroalimentaria, dejó una parte coja que fue la protección de nuestra alimentación. Salimos a buscar lentejas, salimos a buscar porotos, no había. Hoy día la guerra Rusia-Croacia nos deja en evidencia que no tenemos trigo, que no tenemos maíz, que no tenemos aceite, que no tenemos fertilizantes. Entonces, urge entender bien que por un lado está bien la exportación, la fruticultura que ha sido un baluarte, un éxito, nos sacamos el sombrero, pero si no nos preocupamos del tema del autoabastecimiento, estamos hipotecando el futuro de nuestro país. Entonces yo ahí diría, sí, tenemos un problema de clima, sí, claramente, pero también tenemos un problema de énfasis. ¿Dónde nosotros nos vamos a preocupar? Y ahí está la agricultura familiar campesina, son ellos los que nos van a proveer de las legumbres. ¿Qué vamos a hacer con la industria de las aves, del cerdo, que están potentes si no tenemos maíz? Aquí en Chile, si Argentina nos corta el suministro, se acabó esa industria. ¿Ya? Si no tenemos la producción de fertilizante orgánico que tanto ha propiciado el ministro, no vamos a poder importar NPK de afuera. Entonces tenemos que darle un tiraje fuerte a eso. Y quiero enlazar eso, sé que tengo poco tiempo, con el tema que estábamos conversando recién, el tema de las parcelaciones. Hay distintas miradas, lo sé, senadora, pero yo hice mi tesis de posgrado en eso, en la región de O'Higgins, de donde yo vengo. En mi tesis logré demostrar que de 150 parcelaciones al año siguiente se iba a 300, 500 y terminaron en 900 en 4 años. Estoy hablando del 2019, cuando yo hice mi estudio. Sé que eso pasa en Pumán, que es donde yo la vi, pero pasa en Paredones, pasa en Olol, pasa en el resto del país. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay necesidad de espacios para habitar, lo tengo claro, pero 5.000 metros cuadrados para que una persona se vaya a instalar ahí. Mis padres viven en 5.000 metros, ocupan 500 y los otros 4.500 es pasto, es pastizal, ni siquiera pasto. Entonces,
Sí, pero creo que las personas que se van a comprar 5.000 metros no creo que lo vayan a hacer. Entonces, creo urgente legislar porque esto en 5 años, sí, todo, en 5 años más esto no va a ser. El tema de la construcción de los embalses, comparto, senador, o sea, tenemos 48 instituciones que tienen influencia y esto va a demorar eternamente. Y por último, el cambio climático nos está obligando cada vez más a llevar animales a la cordillera. Acá abajo ya no queda pasto, en Chépica, en Los Loros, en Paredones y en el resto de Chile, los animales parten a la cordillera y se han quejado mucho los ganaderos de que entre el puma, el perro y ese animal de 2 patas, que es el más complicado de todo, llegan con la mitad de los animales abajo. Entonces yo creo que ahí también hay una política importante que tenemos que hacer para que ellos puedan sobrevivir. Me quedo ahí, tengo harto más, pero... Exactamente la 1:30. Le damos la palabra al senador Flores y al senador Coloma y yo cierro y estamos. Gracias, Senador. Presidenta. Bueno, solamente para agradecerle la presencia del ministro y del subsecretario. Creo que ha sido una muy buena primera conversación. Hay tantísimo tema que tratar. Hoy día la agricultura ya deja de ser la tradición del campo, empieza a ser una necesidad estratégica país. El corrimiento de la frontera agrícola hacia el sur empieza a presionar los territorios, Así lo es. que ya acabamos de conversar sobre la subdivisión de los predios rústicos, la dificultad que hoy día tenemos con los 175 acuíferos que tiene Chile, de los cuales se conocen la realidad de 4. El Ministerio de Obras Públicas pidió estudiar los 175 y ya estamos sabiendo de algunos resultados que son más que preocupantes, más que preocupantes. Bueno, podríamos entrar en detalle más adelante, pero de verdad creo que ojalá esta relación Ejecutivo-Senado sea mucho más frecuente de lo que la formalidad exige. Yo de verdad siento que la potencialidad que hay en esta comisión y el ánimo Sí. que es plantear las cosas, yo diría con no solamente un fair play, sino que el ánimo es de avanzar y colaborar con un Ministerio de Agricultura más empoderado de lo que ha sido tradicionalmente, porque ese es el problema, ya se dijo aquí, digamos, necesitamos un Ministerio de Agricultura conduciendo procesos que tienen que ver con cuestiones súper estratégicas, de preservación, de seguridad, de la vida, te fijas, y el sustento que tienen muchísimas regiones de Chile. Así que muchas gracias, Presidenta, por esta conversación. Gracias, ministro. Senador Coloma, usted había pedido la No, palabra. muy brevemente, parece que quizás por mi tendencia a no dejar cosas. No. Hay una cosa que, subsecretario, que tengo una discrepancia con usted, que el tema de la autosuficiencia, digamos, porque hay que distinguir si estamos en temas estructurales, que por eso yo le encuentro razón, o si son problemas como puede ser la guerra, porque que es un problema que espero que no sea estructural, porque si vamos a terminar los próximos 10 años en eso, lo encuentro, esperemos todos, estamos en la... Porque también yo sí creo en las ventajas comparativas, sí, y creo que sí, lo importante es acertar y en eso yo entiendo lo Alejandro también, ODEPA sirve también para tener esos datos, o sea, de repente una hectárea no es lo mismo, si usted logra apuntarle voy a hablar de mi región, con la cereza, digamos, o producir maíz, bueno, o sea, hay una diferencia para el pequeño agricultor, además que hay un tipo de producto que se da mucho para la pequeña agricultura que tenemos que ser capaces de idear, tratar de entender de que el mundo está más globalizado y uno tiene que tratar de producir lo que realmente es más eficiente, lo que no significa no tener ningún cuidado, pero si uno hace una política como de autosuficiencia para alimentar a los cerdos, vamos a tener un problema, porque vamos a tener que inventar y vamos a tener que usar, entre otras cosas, transgénicos, porque hacen los argentinos, digamos, que es una cosa muy rara, y los brasileños, todo menos nosotros, pero esa es otra discusión más larga, digamos, para estos efectos, ¿se fija? Entonces no quería dejar, y sí, yo quiero insistir, ministro, el tema de la tierra agrícola es el drama del agua hoy día, ese es el problema. Entonces al final la gente va buscando alternativas económicas ante la imposibilidad de poder desarrollar, claro, con buena lógica, digamos, que sea razonable y que sea rentable, digamos. No, es difícil decirle a alguien, ¿sabe qué más? Usted siga produciendo
con una utilidad que es bajísima, versus, ¿sabe qué más? ¿Por qué no hace otra cosa distinta que puede ser inmobiliario y tiene 100 veces más? O sea, para un agricultor no es fácil plantearlo. Eso es lo que quiero decir. Y finalmente, lo que sí le quiero insistir, y avanzado. Yo concuerdo, y esa es mi diferencia. O sea, tú le vas a decir a un agricultor que tiene 58 años de promedio, 60 años de promedio, que no tiene ayuda, que no tiene agua, que el Estado no está. ¿Qué le vas a decir? Mire, no venda. O sea, ese es mi problema. Porque ponte en el lugar del propio agricultor. Dado lo que teníamos que cuidar. Oye, creo que, o sea, paso, creo que leí como el 70% el 80% del agricultor de hoy día tiene menos de 5 hectáreas. O sea, también voy a ir es que no me he podido. Esa es la realidad que vivimos en Chile, digamos. Lo último que insistí, Presidenta, es ojalá no voy a decirle minuta, pero ojalá una propuesta escrita para poder hacer el seguimiento mutuo entre todos nosotros, porque también, bueno, el Senado puede cometer, el Parlamento puede tener tardanzas que son complejas, entonces tratar de ponernos de acuerdo y mira, tenemos de hacer esto. Después estamos evaluando cómo nos resultó, digamos. Creo que eso ayuda a tener un mejor desarrollo. Sí, en ese sentido, para ir cerrando, hay una presentación que se hizo desde Agricultura en la Cámara de Diputados, que vamos a enviarla al grupo, pero independiente de eso, vuelvo a reiterar, vamos a sostener reuniones con el subsecretario y con el asesor legislativo para tratar de armar una propuesta de trabajo que tenga un norte, como bien dice el senador Coloma, y digamos, bueno, en esto vamos a enfrentar esto en conjunto y vamos a trabajar este año. Solamente cerrar diciendo que creo que siempre las crisis en el mundo hacen que los territorios, en mi opinión, más inteligentes, y no quiero con eso, más hábiles, los países más hábiles, los territorios más hábiles, logran buscar soluciones más ingeniosas. Nosotros tenemos muy buenas universidades, no solamente en Santiago, yo soy muy regionalista. La Universidad de la Frontera tiene gran trabajo, y bueno, yo hice un magíster ahí en tema de desarrollo regional, por lo tanto, soy bien fanática de eso, pero también la Católica creó un centro del agua hoy día que está haciendo estudios, que está trabajando, que de hecho va a estar vinculado a estos temas. Entonces, lo que quiero decir es que también puede ser una oportunidad para descentralizar el pensamiento, las políticas públicas, la legislación, y por eso es que el tema apícola, cuando lo hicimos, lo trabajamos con la Universidad de la Frontera y con la Católica para poder de alguna manera traer los dos mundos, que es lo que un poco... Y la Austral es extraordinaria. No, y la Austral es extraordinaria. O sea, de verdad, no es porque la Austral, que son nuestros vecinos, tiene un amplio bagaje, la Universidad de Talca, o sea, tenemos mucho conocimiento que hoy día debiera estar al servicio de cómo somos capaces de reinventarnos a propósito de estas crisis que no van a cesar. Si no va a ser un virus, va a ser una guerra u otra cosa. Eso solamente. Ministro, y con esto cerramos. ¿Aló? Acabamos de descentralizar la gerencia de forestación y cambio climático a Temuco. Muy bien. Son una mapuche, Yeah. una profesional mapuche de la Universidad de la Frontera, hizo la carrera y Qué después bien. el magíster. Me respondió al tiro. Con Connie Tropa. Qué bueno. Con doble P, Tropa, sí, son de estos. Y el director de CONAF es de la Universidad Austral. Muy bien. Y está funcionando la mesa de trabajo con los sindicatos. Christian Little. Era investigador del Infor. Sí, estuvo en unas exposiciones el año pasado con nosotros. Y entonces buscando ahí, creo que vamos a poder separar los gemelos. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, muchas gracias. Recording bueno, stopped. la primera gira la vamos a hacer.